Como estamos en oración, voy a tomarme unos segundos de ese tiempo para orar. Señor, te doy gracias por esta oportunidad inmerecida, que tu sangre en la cruz del Calvario me permitió llegar aquí. Y gracias por ese sacrificio que no logro entender, no logro dimensionar, pero lo recibo con gratitud en mi corazón. Y es por eso que hoy puedo estar aquí, seguro, Señor, de que tú nos envías a predicar tu palabra. Y estás aquí también presente para abrir el corazón de aquellos que no te conocen y depositar algo inmarcesible, algo grande, algo poderoso, la salvación. Háblanos a través de la Biblia, Señor. Usa este canal inútil, pero que está a tu disposición. Gracias por tu gran misericordia y por este día. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Hermanos, hace algunos años, una pareja se fue de misioneros al extranjero y pasaron en el extranjero toda su vida laboral, llamémosle, y fueron allá al ministerio a fundar iglesia, a discipular, a trabajar, a hacer labor dura. Después de muchos años de trabajar, decidieron regresar al país de origen. Y ellos avisaron a través de una carta diciendo: regresamos a nuestro país, hemos cumplido, ya somos 2 ancianos y llegamos a nuestra iglesia y venimos a nuestro país. Cuando ellos llegaron al aeropuerto, venían en el avión diciendo: en el aeropuerto van a estar los hermanos esperándonos, son muchísimos años de trabajo, seguramente están ahí esperándonos. Cuando llegaron al aeropuerto, se bajaron, fueron por sus maletas, sus pocas maletas, no había nadie. No había nadie, y ellos buscaron por todas partes y no había nadie. Y le dice el esposo a la esposa: estos hermanos nos tienen una sorpresa en la iglesia, vámonos para la iglesia. Y se fueron, iban en el taxi. En la iglesia debe haber culto y debe haber una fiesta, tenemos muchos años de no verlos, nos vamos a gozar. Y llegaron a la iglesia y la iglesia estaba cerrada. Y dice, el esposo dice: ¿sabes qué pasa? Están en nuestra casa esperándonos. Y se van a la casa, ¿verdad? Y dice: ahí en la casa han de estar, han de haber llenado de globos, han de haber pintado, ahí están. Llegaron a la casa y estaba llena de telarañas y cerrada. Y entraron y no había nadie en aquella casa. Y dice el esposo: permíteme un momento, tengo que ir a la habitación. Y va a la habitación y ora por unos 5 minutos, y la esposa afuera: ¿y qué le pasa? Es momento de irnos, aquí nadie nos está esperando. Momento de buscar otro país, otra iglesia. Estos desagradecidos no vinieron, no nos hicieron nada. Y sale el esposo y le dice: ya me habló Dios. ¿Y qué te dijo? Que nos van a esperar con fiesta, pero en el cielo, aquí no hay fiesta. La oración les reveló la voluntad de Dios. No había fiesta ni en el aeropuerto, ni en la iglesia, ni en la casa, ni en ningún lugar. La fiesta verdadera, genuina, la fiesta verdadera estaba en el cielo. La oración pudo quitar el peso del remordimiento, del dolor, de la ingratitud, y les dio paz, porque Dios sí los iba a esperar en el aeropuerto y les iba a hacer una fiesta del tamaño que ellos no se imaginaban. Hoy quisiera hablar en esta noche de los enemigos de la oración. Quisiera compartir con ustedes en el pasaje de Filipenses, la carta de Pablo a la iglesia de Filipo, ¿verdad? Y quisiera sobre una oración que Pablo hace, porque las oraciones no solo nos cambian la vida, las oraciones no solo son el modelo relacional que Dios creó, diseñó y nos dio. Ese modelo relacional es perfecto, es mucho más perfecto que cualquier otro modelo que el hombre pueda soñar. Es un modelo relacional perfecto, porque tiene la capacidad de llevar el mensaje íntegro a Dios, directamente a la presencia de Dios. Eso fue lo que Cristo hizo en la cruz, hacer que hubiera una línea directa, perfecta, nítida, sin interrupción. Esa banda, ese ancho de banda es tan grande que Dios nos puede oír estando tan lejos y tan distante. Entonces quiero hablar sobre el tema los enemigos de la oración. En Filipenses 1, del 1 al 11.
Lo voy a leer pausadamente y luego vamos a meditar sobre eso. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Hermanos, un poco de contexto. ¿Quién es Pablo? Ustedes lo conocen, yo lo conozco, pero ¿quién es Pablo en función de esta carta? ¿Quién es Pablo? ¿Cómo estaba el contexto de Pablo en función de la iglesia de Filipo? Déjeme contarle que era la primera iglesia de Europa. No había otra iglesia en Europa. Y fue iniciada con una mujer, con una joven que tenía un espíritu inmundo, y con alguien que era el jefe de la cárcel. Ellos fueron los primeros 3 miembros de la iglesia. Y Pablo, ¿quién era Pablo? Pablo es aquel que se dice, que le dijo al profeta, que le dijo a un apóstol: ve y ve a la calle, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque aquí está orando. En la primera aparición de Pablo convertido, está orando. ¿Quién es Pablo? Es un amigo de Dios, es alguien que ora, que sabe que para vivir la vida cristiana hay que orar. Y él empieza su vida orando. ¿Quién le había instruido a Pablo que orara? ¿Quién le había dicho que orara? Pero estaba orando, porque Dios nos da la inclinación natural a clamarle, a orar, y Pablo lo estaba haciendo. ¿Quién era Pablo? Era un hombre que oraba, era un hombre que clamaba a Dios. ¿Cómo es Pablo? El Señor lo llama en una visión y le dice: ve a Macedonia, ve a Filipos. Y Pablo es un hombre que no pone ninguna excusa y dice: donde tú digas, ahí voy. Y se fue para Filipos, aunque eso implicó navegar, caminar, sufrir, ser encarcelado, ser vituperado, ser expulsado. Pablo decide ir. La actitud de Pablo era un hombre obediente. Así era Pablo. ¿Quién era Pablo? Un hombre de oración. ¿Cómo es Pablo? Es un hombre obediente. ¿A qué se dedica Pablo? Pablo dice en Filipenses, da sus credenciales y también las credenciales de Timoteo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, maestría en el servicio a Jesucristo. Y esa maestría la tenía porque empezaba orando su vida cristiana y seguramente terminaría orando su vida cristiana. Ese es Pablo. Ese es el contexto. Este es el Pablo que escribe a Filipo. Este es el Pablo que está empeñado en algo que solo Dios puede mostrarle o mostrarnos. El primer enemigo que Pablo nos va a mostrar de la oración, o más bien el primer enemigo que yo tengo y que usted tiene, de los 3 enemigos que quiero mostrarle esta noche, es la falta de conocimiento. El primer y gran enemigo es la falta de conocimiento. Pablo nos va a mostrar, Pablo nos va a describir, nos va a mostrar cómo el conocimiento da poder para vivir la vida cristiana y obviamente da poder para orar. Siempre me he preguntado, y cuando no conozco la voluntad de Dios, ¿por qué estoy orando? Y cuando no conozco el camino o cuando no conozco la ruta de mi vida, ¿por qué estoy orando?
¿Cuáles son los elementos que le pongo a mi oración cuando no conozco la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad que está influyendo en mi oración si no conozco la voluntad de Dios? El conocimiento es fundamental. A Pablo se le dieron instrucciones, se le capacitó, se le instruyó, porque el conocimiento es vital. Entonces Pablo, en el versículo 5 de Filipenses, de la iglesia, de la carta dirigida a Filipos, dice que está orando por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Era la primera iglesia en Europa. ¿Saben qué estaría haciendo yo si fuera Pablo? Estaría orando por mi libertad, estaría orando por mi salud, estaría orando por salir de ahí, por huir, por eso estaría orando. Pero esa era la voluntad de Pablo. Aquí se está hablando del conocimiento que Pablo tiene de Dios, y Dios no quería la libertad de Pablo en ese momento, quería el crecimiento del evangelio. Esa era la oración perfecta de Pablo. Pablo necesitaba ser libertado, sanado, motivado. Pablo necesitaba ser acariciado, cuidado, atendido, pero no estaba orando por eso. Estaba orando por la comunión en el evangelio. Oró desde el primer día que Lidia se convirtió, que el carcelero se convirtió, que exorcizó a una joven. Desde ese día empezó a orar, no por ser liberado de la cárcel, sino porque el evangelio en Europa creciera. Y creció, y llegó hasta Martín Lutero, y llegó hasta nosotros. Fue Europa la que importó el evangelio a América, porque Pablo mismo conocía el plan de Dios, y el plan de Dios no era la libertad de Pablo. Si Dios hubiera querido la libertad de Pablo, lo hubiera hecho libre esa misma noche que cantaba, pero no lo hizo así. La voluntad de Dios era el evangelio. Pablo era un instrumento perfecto, y en la oración Pablo no pedía por su libertad. Pablo estaba pidiendo en el versículo 5 por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día y hasta ahora. Pablo estaba orando por eso. Pablo estaba pidiendo por eso. Pablo estaba enfocado en eso. La primera iglesia en Europa era una gran ciudad en medio de un paso estratégico. Pablo no solamente estaba orando porque el plan de Dios se cumpliera, también estaba orando porque el rol de él se cumpliera. El rol de él era motivar a la iglesia. Era un apóstol preparado, enfocado, apasionado. Pablo era enemigo de la derrota. ¿Qué hombre más contradictorio puede ser aquel que esté en la cárcel y está motivando a los que están libres? ¿Cómo puede alguien crear obra desde un lugar donde solo hay muerte? ¿Cómo alguien puede sacar enseñanza pura y maestra de un lugar donde solo hay zozobra y soledad y prisión y sin esperanza y en un calabozo con grillos? ¿Cómo puede un hombre dar esas palabras que están en Filipenses? ¿De dónde salían? Salían de la oración que él tenía. Pablo oraba por ser el rol perfecto, y lo era. Por eso decía Pablo, apóstol de Jesucristo con maestría en el servicio. Pero el rol que Pablo desempeñaba en ese plan para él era vital, no su libertad. La libertad era importante para Pablo, pero primero estaba el plan de Dios. Pablo también está hablando de la tipología, o está mostrando la tipología de los enemigos de la oración. Pablo era el motor humano del crecimiento de la misión cristiana en Europa. Y como Satanás lo sabía, y como Roma lo sabía, entonces vamos a neutralizar al motor humano de la creación. Y neutralizan a Pablo poniéndole en una cárcel. Pero el evangelio no se detiene en una cárcel, porque las oraciones pasan paredes, pasan continentes, pasan mares. Y Pablo pasaba mares con sus oraciones. Llegaban al cielo y hacían que la gente se motivara, se amara, evangelizara, creciera, se apasionara desde esa cárcel sucia y abandonada y maloliente, llena de muerte. Pablo estaba ahí orando, sabiendo que esa oración era poderosa, sabiendo que esa oración era la voluntad de Dios. Estaba clarísimo. Pablo tenía la libertad y el derecho de pedir libertad, de decir: Señor, libértame, yo no he cometido ningún delito. Pero lo que estaba haciendo era cumpliendo la perfecta voluntad de Dios, no la perfecta voluntad mía. Nuestras oraciones deben de estar llenas del conocimiento de la voluntad de Dios. El primer enemigo es cuando yo oro porque se haga mi voluntad.
Cuando el Señor está en el Getsemaní, dice lo siguiente: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Es decir, yo voy a orar de acuerdo a tu voluntad, no de acuerdo a mi voluntad. La oración, hermanos, es para entender, para recibir, para visualizar, para transpirar, para recibir la voluntad de Dios. La oración es para recibir la voluntad. Entonces Pablo está hablando del plan de Dios, motivando a los hermanos por vuestra comunión en el Evangelio. Desde el primer día y hasta ahora han pasado 10 años desde que Pablo fue a ese lugar. Y 10 años ha estado orando. Y 10 años la iglesia ha estado creciendo. Si ustedes se fijan en el versículo 2, en el versículo 1, Pablo habla de obispos, de diáconos. Es decir, la iglesia era grande, tenía organización, tenía estructura. Y si habían obispos y diáconos, es porque no eran 5 personas, eran muchas personas. Porque la oración, según la voluntad de Dios, da crecimiento. Entonces, en primer lugar, hermanos, el primer enemigo mío y suyo es el desconocimiento de la voluntad de Dios. Si nuestras oraciones son expresiones puras de nuestra voluntad, no serán efectivas. Estamos pidiendo de acuerdo a nuestra voluntad, ignorando al arquitecto del plan perfecto, a Dios. El primer enemigo es la falta de conocimiento. Pablo sabía que no era relevante en ese momento ni su salud, ni su libertad, ni su ciudadanía. Lo relevante era el Evangelio. Por eso dice: estoy orando porque ustedes crezcan en el amor y en el... Estoy orando por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día. Pero hay un segundo enemigo. Hay un segundo enemigo. Y el segundo enemigo es la falta de fe. El primer enemigo es el desconocimiento. Es pedir, es orar sin conocer la voluntad, el plan de Dios, la ruta de Dios, el mapa de Dios. ¿Y por qué estoy orando? ¿Y para qué estoy orando si no conozco lo que Dios quiere para mí, lo que Dios quiere para la iglesia, lo que Dios quiere para los demás? ¿Qué estoy pidiendo? Estoy pidiendo la libertad quizás de la prisión, pero Dios no quiere la libertad de la prisión, quiere la expansión del Evangelio. Y implícito irá el beneficio para mí. Pablo sabe eso y por eso no ora por su libertad, ora por la voluntad de Dios, porque esa es perfecta y es agradable. El segundo enemigo de la oración es la falta de fe. En el versículo 6 Pablo dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto no es creer, hermanos, esto no es solo creer. Creer es muy poco para lo que Pablo está diciendo. Estoy persuadido, yo ya los puedo ver en el futuro perfeccionados en el día de Cristo. Esto es tener una visión clara de la voluntad de Dios. Dios quería expandir el territorio en ese sector de Europa donde había oscurantismo, pecado. No solo es creer, es saber que eso que Dios va a hacer funcionará. Pablo dice categóricamente: estoy persuadido de esto, que el que comenzó aquel día con Lidia, con el carcelero y con la endemoniada, los perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Está apasionado, él ya puede ver el resultado. ¿Cómo un hombre puede estar diciendo que los perfeccionará? ¿Cómo puede estar seguro si esa iglesia tenía problemas? Aunque era generosa con Pablo, aunque era dadivosa, pero tenía problemas de carácter, de conducta, de compromiso, de amor. Pero Pablo tenía una visión, y esa visión es que Dios los iba a perfeccionar, y por eso oraba por ellos. Desde el primer día oraba, y 10 años después seguía orando. Y Dios estaba contestando porque la iglesia era grande, había una estructura. Entonces el segundo enemigo de la oración o de nuestra oración es la falta de fe. Y la falta de fe no es creer que me va a dar lo que yo quiero. La fe es aceptar lo que Dios quiere para mí. La fe es creer que lo que Dios quiere para mí es lo perfecto para mí. La fe es aceptar que lo que Él ha planeado para mí es lo que a mí me conviene. Eso es la fe. Señor, que se haga tu voluntad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Eso nos conviene. Pablo está diciendo eso.
Pablo está diciendo, yo estoy persuadido, estoy convencido, estoy apasionado con ver el resultado precioso de esta iglesia, aunque imperfecta, llegará a ser perfeccionada. Pablo está diciendo, está viendo el resultado, está determinado para que el plan de Dios se cumpla, porque sabe que es lo que Dios quiere. Y Pablo honraba a Dios obedeciendo al pie de la letra. Recuerdan que Pablo fue enviado por una visión. Pablo llevaba otro rumbo y Dios le dijo, no vas para ese lugar, vas a ir a Macedonia y ahí a Filipo. Entonces Pablo está apasionado porque sabe que ahí está la perfección. Él descansa en la voluntad de Dios. Hermano, la oración es para descansar en la voluntad de Dios, no para pedir mi voluntad. Porque esa voluntad es superior a la mía, es mejor que la mía, esa es la que me conviene, esa es la que necesito. En esa voluntad está mi futuro, en esa voluntad está el secreto de mi felicidad. En esa voluntad yo soy ganador, en esa voluntad tengo todo lo que necesito porque Dios ya lo ha planeado desde que nací hasta el día que llegaré a su presencia. En esa Pablo sabía, estaba persuadido, no le quedaba ninguna duda. Hermano, si usted duda es porque no conoce el plan de Dios. Dios no se equivoca, Dios no falla, Dios no yerra, Dios es perfecto. Dios ha creado para usted un plan de vida perfecto, solo sígalo, déjese llevar en la oración. Pablo sabe eso y dice, estoy persuadido, comprendo que ustedes llegarán a ser una gran iglesia, un faro de luz en Europa, en esa colonia romana. Pablo descansa en la voluntad de Dios porque tiene claridad del plan. Pablo es manso y obedece. Está subordinado al plan. La subordinación es un concepto complicado para los seres humanos. Para Dios no. Cristo se subordinó con mucha facilidad al Padre y aún se pudo subordinar al hombre y lo hizo con mucha facilidad porque era manso. Él se subordinaba a las órdenes y se subordinó a la muerte de cruz. No mereciéndola, pero él se subordinaba, tenía la aptitud de subordinarse. Subordinarse no es ser inferior, subordinarse es abrir el corazón a Dios y decirle, haz conmigo lo que tú quieras, porque eso es lo perfecto para mí. Pablo está diciendo eso. Pablo está determinado para que el plan de Dios se cumpla. Está empeñado, enfocado, el plan de Dios se debe cumplir en mi vida. Si usted deja que el plan de Dios se cumpla en su vida, hará cosas maravillosas, no para su gloria, ni para su honra, sino para la gloria de Él, para la honra de Él, para el beneficio del ministerio. Pablo está persuadido, él puede ver ya el resultado. Su rol es importante, porque él es parte de ese plan. Cualquiera, yo diría, ¿y qué voy a hacer en esta prisión? ¿Y qué hay de mí en esta prisión si yo soy un pobre anciano, ciego, preso, agotado, enfermo? ¿Qué voy a hacer? Hay que ver a la iglesia cómo sale adelante. Pablo sabía que la oración de fe puede mucho, y si se habla de Dios, la oración abre el mar. Pablo estaba convencido y persuadido y se lo estaba anunciando, declarando a la iglesia. Les estaba abriendo un telón que la iglesia no miraba. Los tiempos difíciles solo son oportunidad para que Dios muestre su poder, no para afligirnos. Los tiempos difíciles y las crisis financieras, de salud o políticas o económicas son tiempos para apegarse y para ver con claridad el plan de Dios para su pueblo. Y Pablo sabía eso. Estaba en la cárcel. Esto es parte del plan. Aquí hay un secreto de parte de Dios y esto no puede fallar. Yo estoy preso, estoy inmóvil, pero el plan de Dios no se detiene porque Pablo esté preso. Yo tengo fe y estoy persuadido que aunque a mí me detengan, al evangelio no lo pueden detener. ¿A cuántos de nosotros nos detiene una enfermedad, o el desempleo, o el desánimo, o un regaño, o una... ¿Qué nos detiene? A Pablo no lo detenía nada, la prisión, estaba condenado a muerte. Porque tenía la fe. Enemigo de la oración es tener falta de fe. El primero es falta de conocimiento. Segundo es falta de fe. Pero hay un tercer enemigo, y con ese termino, falta de compromiso. Pablo dice, porque en versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo dice, no solo tengo conocimiento del plan de Dios,
No solo tengo convicción del plan de Dios, también trabajo por el plan de Dios. Y si quieren un testigo de que yo trabajo, pregúntenle a Dios. Dios me ha visto trabajar aquí de rodillas todas las noches orando por ustedes. Dios me es testigo de este amor palpitante por mi iglesia. Dios es testigo que no miento. Pablo pone de testigo no a un hombre, no a una iglesia, no al carcelero, pone de testigo a Dios porque él era parte del plan. El tercer elemento, el tercer enemigo de la oración es que oramos sin comprometer nuestra vida. Oramos porque es una rutina orar, porque es necesario orar. Ese sí es un pecado, no comprender el poder de la oración. Pablo oraba con compromiso. Dios me es testigo que cuando oro estoy orando por ustedes día y noche. Pablo no solo oraba por el plan, actuaba dentro del plan. El compromiso no es una obligación, es un fuerte deseo que no nos permite estar quietos y tranquilos. Voy terminando. Recuerde quiénes son sus enemigos. La falta de conocimiento. La desconexión con la voluntad de Dios es su primer enemigo. El segundo enemigo es la falta de fe, desmotiva para disfrutar ese plan. El tercer enemigo es la falta de compromiso. Usted no tiene opción de participar en el ministerio del Señor. Usted es parte del plan. Desde que nació de nuevo es parte del plan. No tienen que preguntarle si quiere o no quiere. Usted es parte del plan. La mano no me tiene que pedir, la mano es parte de mi cuerpo. Y como tal somos parte del cuerpo de Cristo. Pero ¿cómo hacemos, hermanos, para neutralizarlo? Estos enemigos. Pablo dice en el versículo 10 y 11, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza. Y esto pido en oración, dice el 9, que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo que acabo de leer. ¿Cómo vencer, hermanos, esos tres enemigos? La falta de conocimiento, la falta de fe y la falta de compromiso. En primer lugar, con el amor genuino hacia Dios y hacia los demás. Y el amor no es un concepto, no es un abrazo. El amor es servir, el amor es dar, el amor es sacrificarse, el amor es usted primero y yo después. Ese es el amor. Segundo, el conocimiento que me desgasta, que me saca canas, que agarra de mi tiempo y me dice: esta parte del tiempo es para el conocimiento de Dios, y ningún televisor ni ninguna persona se lo quita. Esta parte de mi vida es para llenarla del conocimiento de Dios. Llénese del conocimiento de Dios y verá cómo cambia su perspectiva del plan de Dios. Ciencia, cuando dice ciencia se refiere a ser idóneos, competentes, capaces, ser útiles para la sociedad y para la iglesia, poner a la disposición de Dios y en la iglesia nuestros talentos. Finalmente dice sinceros, apegados a la verdad siempre, aunque nos perjudique. Irreprensibles, ser ejemplos, ser referentes. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, porque a pesar de nuestros errores y de que los enemigos a veces han tenido mucha libertad, más de la que deberían, nosotros tenemos el recurso a disposición. Señor, te pido que nos des la capacidad de tener el conocimiento de tu voluntad y luego de activar la fe en ese plan y finalmente involucrarnos en ese plan, tener un compromiso genuino, no con la iglesia, contigo. Hermano, haga un compromiso con el Señor en ese sentido. Y si hubiera una persona que no conoce a Cristo, que no tiene el conocimiento de Cristo en su corazón, y quizás dice: yo no sé cuál es el plan de mi vida. Cristo creó un plan para ti desde antes que nacieras. Y ese plan es salvar tu vida y acompañarte del día que naces hasta que mueres y llevarte al cielo. También darte una esperanza, una fe viva en la participación de Él en tu vida. Y finalmente dándote un rol, un propósito, un sentido de la vida, un motivo para vivir, un compromiso real. Si hubiera alguien en esta noche que todavía no conoce al Señor, este es el instante, este es el momento, este es el lugar, este es el día que tú puedes tomar la mano del Señor y decirle: Señor, quiero conocerte, quiero creer en ti y quiero participar en ese ministerio. Quiero que el mundo no me derrote, quiero tener victoria. Si hubiera alguien que en su corazón siente esa necesidad, ese deseo, por favor, entregue su vida al Señor. Solo le pido que levante su mano indicando que siente el deseo de recibir a Cristo, la necesidad de recibir a Cristo, y entonces
la aconsejaremos o alguien se acercará para aconsejarle. Habrá alguien en esta noche dentro de las sillas de la iglesia que siente ese peso, esa necesidad de hacerlo. Si hay alguien, esta es la oportunidad. Levante su mano o póngase de pie e indique que tiene la necesidad de aceptar a Cristo. ¿Habrá alguien en esa condición? ¿Habrá alguien en esa condición? Dios te está hablando a ti. ¿Habrá alguien en esa condición esta noche? Señor, muchas gracias por tu palabra. Guárdanos y permite que la amemos, que la vivamos y que nos comprometamos con ella. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Bendiciones, hermanos.